cuenta exactamente igual, estuve investigando un poco sobre ello, pero generalmente es lo que llamamos informalmente la cuarentena. De los 20, cuando nace el bebé o a las 24 horas y después durante aproximadamente entre 25 y 45 días. Y lo que descubre Semmelweis es que las parturientas, por decir, ya habían tenido a sus productos a sus bebés, que la fiebre puerperal es producto de la contaminación por material putrefacto proveniente de autopsia practicadas por el personal médico. Siento decirles que ya les conté la historia, esto no lo van a descubrir, sino que van a ir viendo cómo es que Semmelweis descubrió que era el personal médico que venía de hacer autopsias y usaba sus manos para hacer las autopsias. Las autopsias son revisiones que se hacen a los cadáveres, a las, bueno, ya no son personas, pero a quienes han muerto, y de ahí iban a atender a las mujeres. Entonces traían en las manos, digamos, este material putrefacto. Y como ya sugerí, y ahora simplemente lo enfatizo, este descubrimiento es fabuloso porque hay con este descubrimiento el reconocimiento de infecciones microbianas y de la instauración de las medidas antisépticas. Esto es, de lavarse las manos, algo tan sencillo como lavarse las manos, que los cirujanos ahora tienen, hay todo un protocolo de cómo lavarse las manos, pasan unos cepillitos por las uñas, etcétera, etcétera. Se descubre con este caso también lo importante de tener este tipo de medidas en los sanatorios y hospitales como las conocemos actualmente. Entonces también debo decir que muchas veces se descubre una enfermedad, pero con ello, y es por eso este caso es fantástico, se pasa de la teoría miasmática a la teoría microbiana, las enfermedades causadas por patógenos, por microorganismos y esta cuestión de la sanidad. Perdón, es al revés. Pensemos, ubiquémonos un poco. Esto sucede en el Hospital General de Viena. Estamos, repito, a mediados del siglo XIX, en particular entre 1844 y el 48. ¿Y qué es lo que observa Semmelweis? Que una proporción significativa de mujeres parturientas contraían la fiebre puerperal. ¿Sí? Se enfermaban y morían. ¿Y qué está pasando? Todavía no se había descubierto esto. Lo primero es la sorpresa de por qué están muriendo parturientas. Y algo que fue fantástico, y yo diría que este descubrimiento es tan importante por lo que hemos dicho, pero también porque es una aportación a la llamada epidemiología. Aquí hay una revisión sistemática de dos poblaciones. Y aquí lo vemos en lo que sigue. Había dos guardias, dos divisiones, dos zonas del hospital y en una división, que le vamos a llamar la primera, estas mujeres eran atendidas por los obstetras, por los médicos, en realidad eran médicos en formación. Pero en la segunda división, en esa época, era muy natural, como ahora es en algunos países, que las parteras, mujeres que atendían los partos, en este caso, estaban en la segunda división. Digamos que no se daban abasto quizá, y en la primera atendían los obstetras y en la segunda las parteras. Pero ¿qué fue lo que empezó a bueno, y además había también una proporción un poquito distinta, que en la primera división se recibían mujeres 4 veces a la semana, mientras que en la segunda se recibían a las mujeres 3 veces a la semana. ¿Y qué empezó a suceder entre esos 2 años? En la primera división, repito, que es donde trataban los obstetras, empezamos a ver cómo del 44 al 46, año con año, el primero mueren 8.2 de las parturientas atendidas, en el siguiente 6.8 y en el 46 11.4. Algo estaba pasando.
tenemos una imagen del lado izquierdo de una parturienta. Encima que habían parido, ahora se enfermaban de algo que no se entendía. Y para quienes, bueno, y en la segunda división, por el contrario, fíjense cómo cambia el porcentaje. También morían mujeres, es una época en donde las muertes por parto natural eran muy frecuentes, pero la proporción, regreso, era, bueno, no infinitamente, pero significativamente menor. Veamos simplemente el 1846. En la primera división morían el 11.4 y en la segunda división el 2.7. ¿Por qué esta diferencia? ¿Sí? De entrada podemos pensar, bueno, ¿qué hacen las parteras que no están haciendo los obstetras? Y aquí simplemente no la voy a explicar, pero todo esto se puede graficar. Lo que se ve en rojo más fuerte es la primera lo que está pasando en la primera división y lo que está pues en rosa o más clarito en lo que está pasando en la segunda división en cuanto a las muertes, ¿sí? La misma información que acabo de dar. Y aquí, bueno, por eso digo que metodológicamente fue un gran descubrimiento, porque vemos el uso y la utilidad de la estadística. Y la pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué los casos por fiebre puerperal de las parturientas son más altos en la primera división que en la segunda? Bueno, pues Semmelweis empezó a hacer notas, por eso tenemos, gracias a la análisis de este caso, y hubo intentos de explicación. Pensaron que era una epidemia, quizá esto está pasando también afuera, no porque sean parturientas, también dijeron, bueno, aquí hay un hacinamiento. Recuerden que se recibían más mujeres en la primera división. O estamos hablando de algunas lesiones. ¿Qué está sucediendo? Pero hay varias objeciones. Si fuera una epidemia, como su nombre lo dice, pues habría enfermos en todo Viena. Si fuera hacinamiento, morirían más en la segunda división. O si fueran lesiones, morirían por igual en ambas divisiones. Había una diferencia que no se entendía todavía cuál era. Y a algunos incluso se les ocurrieron, porque si nos vamos a hipótesis, se nos pueden ocurrir muy buenas hipótesis, que podía haber causas psicológicas o incluso cuál era la posición durante el parto. Y aquí viene un amigo, colega de Semmelweis, uno de apellido Kolechla, Jacob Kolechla, se lo tituló Una casualidad fatal. ¿Qué pasó con este colega? Nos dice en realidad alguien que registró al propio Semmelweis, o sea que cita Semmelweis y nos dice lo siguiente. Entonces sucedió algo que me dejó profundamente impactado. El doctor Kolechla fue herido por un estudiante descuidado durante un examen médico forense. Estaban revisando a un cadáver con un escalpelo que estaba contaminado con fragmentos de cadáver. O sea, por un descuido le hace una heridita de haber sido en el dedo o algo así. Trágicamente, este herido enfermó al doctor Kolesla, quien manifestó los mismos síntomas de la fiebre puerperal y finalmente falleció a causa de ello. Claro, nos lo están contando a posteriori. Eh, y entonces aquí podemos hacer otra conexión. Ya no solo le pasó a las parturientas, las enfermedades de Kolesla y las mujeres son idénticas porque presentaron los mismos síntomas y signos. Y si la enfermedad de Kolesla surgió como resultado de la inoculación de partes de cadáveres en su torrente sanguíneo, o sea, esa materia cadavérica entraba en el torrente sanguíneo y algo estaba pasando. Entonces, ese también debe ser el caso para las mujeres. Muchas veces una evidencia fuera de lo que estás estudiando es la que te ayuda para que se te prenda el foco y digas, ah, mira, aquí algo está pasando que no nos habíamos dado cuenta.
Sin embargo, debemos explicar cómo las partes descompuestas del cadáver se inoculan en las mujeres que han dado a luz recientemente. ¿Cómo es que llegaban a las mujeres? Como les dije al principio, yo ya les conté el final de la historia, pero aquí es donde entra perfectamente. Quizá la fuente de transmisión de estas partes de cadáveres se encuentra en las manos de los médicos tratantes y sus estudiantes. Aquí había una gran diferencia. Los médicos obstetras, repito, venían de hacer autopsias, de manipular cadáveres, a atender a las parturientas. Y parte del asunto, para quien entró tarde o no estuvo atento en ese momento, en esta época no se sabía, no se conocía, de hecho es gracias a este caso, la importancia de lavarse las manos y de estar totalmente desinfectado. Ya nos podemos preguntar por qué las médicas, le habló a las mujeres, en las auscultaciones ginecológicas usan guantes. O sea, ahora no son solamente las manos, sino se protegen con guantes. ¿Y qué pasa? La mortalidad causada por la fiebre puerperal comenzó a decrecer en 1848. Semmelweis, bueno, pues ahora sí que es un descubrimiento confirmado después de que les decía, pues lávense las manos y a ver qué pasa. En la primera división, este desciende a 1,27 y en la segunda hasta 1,33. ¿Ok? Y aquí hay otra gráfica, fíjense cómo esas dos líneas, recuerden que la roja era los atendidos por los obstetras y la rosita por las parteras. Y cómo en 1848, cuando ya se descubre, ¿sí? No voy a entrar en cuestiones históricas que son por demás bastante importantes, aun cuando ahora nos parece pues todo es más, tal vez no tan impresionante como yo estoy tratando de presentar este caso. Pero imagínense ustedes que no le creían a Semmelweis. De hecho, a él lo corren del hospital. Entonces, bueno, aceptar un descubrimiento científico, lo voy a decir en general, no es solo una cuestión metodológica y técnica, ¿sí? No es que haces la demostración y ya todo el mundo te aplaude y ya lo hiciste bien, no. La propia, en este caso, primero comunidad médica y la sociedad en su conjunto lo tiene que aceptar. Pero a posteriori nosotros estamos analizando cómo es que Semmelweis descubre esto. ¿Cuánto tiempo tengo, Cristina? Justo acabamos de rozar los 15. Ok, gracias, porque entonces yo ya sé aquí si empiezo a correr o ya me voy un poquito más lento. Entonces, bueno, esto es por demás muy interesante. Y este es cuando debo darle las gracias a Norma Ivón, que hace tiempo, aprovecho para contarles, me ayudó a hacer esta presentación. Encontró en Google, justamente en un aniversario, ya no sé si del nacimiento o de la muerte de Semmelweis, que la importancia de lavarse las manos. Recuerden que eso también volvió a surgir en el COVID. ¿Ok? Y cuando digo me ayudó, también aprovecho para decirles que tengo, pero que me ha ayudado muchísimo Norma Ivonne, incluso en la implementación del curso, un curso MOOC, de estos cursos masivos en línea, que es justamente introducción a las ciencias a la filosofía en las ciencias de la salud, y uno de los módulos es precisamente este. Entonces, bueno, ¿por qué es importante, entre otras cosas, este descubrimiento? No solamente porque se descubre una enfermedad, eso creo que ya queda claro, y además se descubre la enfermedad, sino cómo prevenirla. El descubrimiento de la cura de la fiebre puerperal marcó un antes y un después en la medicina porque Semmelweis descubrió que las prácticas de higiene adecuadas, como lavarse las manos y mantener un entorno limpio, pueden prevenir la propagación de enfermedades y salvar vidas. Hago un paréntesis aquí, vengo al, bueno, no presente, pero presente reciente del COVID. A mí me ha llamado mucho la atención y lo debo decir, cómo no fue tan dramático nuestra experiencia en la epidemia
con el uso del cubrebocas. Todavía ves gente en el metro, en los aviones, con cubrebocas. Yo soy una de ellas. Pero ya pasó, no pasa nada. Creo que debiera ser una continuación y parte del aprendizaje del COVID. En fin, y creo que aquí me repito un poco, ya estoy pasando a las conclusiones, pero antes de ello, reflexionemos sobre este descubrimiento. Es una aportación a la metodología de la medicina, como tenía en cuenta que a un grupo y al grupo de control y fue haciendo las cuentas. Y luego, bueno, hay una creatividad y una innovación en el ámbito médico, sobre todo en su práctica, increíble. Y en lo que ya no entramos es cómo se fueron generando las nuevas hipótesis. De hecho, este caso lo han estudiado varios filósofos de la ciencia, Hempel, Kuhn, Baird, ahora una estudiante nuestra de doctorado en filosofía de la ciencia, Natalie Mancilla, lo está estudiando, y es que da mucho que decir. Pasemos a las conclusiones. Su aportación es fundamental en la historia de la medicina y la salud pública, aunque inicialmente, como ya les sugerí, no fuera aceptada por la comunidad médica. Y esto en parte se debió a la falta de comprensión sobre la transmisión de las enfermedades. Ya les había dicho desde el principio que esto se da cuando todavía prevalecía la teoría miasmática de la enfermedad. Y aquí creo que este es un ejemplo de mi punto. ¿Qué es una enfermedad? Tiene que ver con la teoría de la enfermedad, la teoría médica de la enfermedad que está en cuestión y además tiene que ver con la teoría de la causalidad. Y bueno, llegamos ya a la penúltima y la comprensión de la importancia de la asepsia, de la higiene en la prevención de enfermedades y la práctica del lavado de manos se convirtió en un pilar fundamental de la atención médica moderna. Y por último, este caso ilustra cómo un descubrimiento médico puede impulsar una revolución. Un descubrimiento médico, en este caso de una enfermedad, la fiebre puerperal, puede impulsar una revolución en la práctica médica a través de la introducción de conceptos innovadores, en este caso la importancia de la higiene en la prevención de enfermedades y la adopción de medidas higiénicas como una práctica. Eh, Sobre todo para quienes van a ver esto con más calma cuando entiendo que esto está grabado, les voy a mostrar un poco de bibliografía y con esto voy terminando. Aquí al último es uno de los filósofos que hace esta reconstrucción, compara de hecho los casos hempelianos y cunianos. Ahí está el original de Hempel. Hay un libro muy interesante en español de José Antonio López Cerezo sobre esto y otros investigadores han hablado de esto. Este es simplemente la cita cuando dejamos hablar a Semmelweis más vía este otro autor. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora me gustaría que le diéramos la bienvenida a la maestra Norma Ivonne Ortega Sarazúa, quien es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del CECIT 19 Leona Vicario del Instituto Politécnico Nacional, donde hasta mayo de 2025 fungió como la coordinadora de su red de género. Ella estudió filosofía en Pezacatlán y matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue galardonada con la presea a la excelencia académica Gabino Barreda en 2019, maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM y actualmente es candidata a doctora en filosofía de la ciencia. Asimismo, ha formado parte de la organización de diversos coloquios, talleres y encuentros de historia de la ciencia, filosofía de la ciencia y perspectiva de género. En 2016 obtuvo el Premio Nacional a la mejor tesis de maestría que otorga la Asociación Filosófica de México. En 2019 la mención honorífica del Premio Alfonso Quijano
por la reseña Nuestro Español, Imagen y Vehículo, y el premio de ensayo Sweep Analytic México por Elementos para una genealogía de la ciencia a partir de Feyerabend. El título de su ponencia es El mal como metáfora de la enfermedad, una reflexión desde Susan Sontag. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Me da muchísimo gusto ver a tanta gente conectada y poder contribuir, espero contribuir con algo respecto a las reflexiones sobre la medicina desde... Pues bien, yo quisiera darles que este texto que les presento es como una especie de combinación entre texto que escribí hace tiempo, el COVID-19, sobre las metáforas de la enfermedad y en concreto un análisis de la COVID-19 metáforas. Y también es la combinación de otro texto que escribí para un curso que tomé justamente este año y que me gustó muchísimo sobre la noción de mal. Y entonces combiné justamente porque recordé que Deborah Lupton, ahorita les hablaré de ella, justamente hace esta asociación metafórica, dice que lo que Sontag dice, pues la enfermedad se concibe en sí misma. Y entonces, pues voy a hablar sobre. Bien, pues históricamente la enfermedad ha como un terreno fértil para metáforas, no solo a las figuras retóricas a padecimientos específicos como la tuberculosis, el cáncer o el SIDA, sino que hemos transformado el concepto mismo de enfermedad en lo del mal. Denominamos, por ejemplo, al cáncer un desorden social o a un criminal o a un trasladamos al ámbito de patológico una valoración negativa que lo estrictamente médico. Esta presentación, por lo tanto, para explorar esta identificación entre el mal y la enfermedad, analizando sus implicaciones epistemológicas, éticas y sociales. Y para ello voy a recurrir especialmente, pero no exclusivamente, a la perspectiva de Susan Sontag. Pues bien, para Sutter, la enfermedad no solamente es un fenómeno biológico, sino también es un territorio que está cargado de significados metafóricos. Ella afirma que dolencias como la tuberculosis, el cáncer y el SIDA, en su momento mal comprendidas y temidas, se revistieron de sentidos culturales, que lejos de aliviar el sufrimiento, lo convirtieron en una carga moral y existencial. Ok. En el siglo XIX, la tuberculosis fue romantizada prácticamente de manera absurda. En una época en la que los tratamientos eran ineficaces y la muerte era su desenlace más probable, se la rodeó de una alopoeda. Se la asoció con el alma, el neuma, y se transformó en un símbolo de la vida bohemia. En esta época se creía que la tuberculosis dotaba a los hombres de un misterio seductor y a las mujeres de una belleza frágil y etérea, que está caracterizada por la palidez, las mejillas sonrosadas y labios rojos. Sin embargo, detrás de esta realización se ocultaba la crudeza de la tos con sangre, el olor a muerte y el abandono. Por su parte, el cáncer quedó enmarcado en una narrativa bélica, lucha, de batalla, y en este contexto el cuerpo se convierte en un combate y el enfermo de cáncer en un guerrero, cuya virtud se mide por su capacidad de vencer al invasor. Quien logra es en el imaginario colectivo un perdedor. Así, la enfermedad deja de ser un proceso orgánico para convertirse en un juicio sobre la fortaleza moral del paciente. Expresiones como ganar o perder la batalla contra el cáncer no solo medicalizan el conflicto, sino que cargan al enfermo con una responsabilidad moral sobre su recuperación. Ejemplo es el SIDA. El SIDA también con Sontag, esta metáfora guerrera, con un agravante, la culpa.
Durante años fue estigmatizado como una enfermedad de paria, asociado a la homosexualidad, cuidad o la irresponsabilidad, que No, no solo los estragos físicos del virus, también el peso de ser como miembros de un Norma, grupo de riesgo. perdón. ¿Crees que sea pertinente? Se escucha un poco cortado. ¿Crees Sí, que sea pertinente que me pases tu presentación y yo la proyecto para que así tú puedas ahorrar el ancho de banda y solo se ocupe en el audio? sí. Va. Te la mando por el... Whats? Sí, está bien. Gracias. Ok. Listo. A ver, entonces un momento. Creo que internet, ¿no? Entonces, continúo o me espero. Y el problema es que te escuchas muy cortada, digo, la presentación ayuda muchísimo, pero quizá es mejor lo que te propone Cristina. Ok, Creo que ya está, ¿se ve? Sí, se ve. Perfecto. sí. Entonces, continúo. Sí, por favor. Ok, entonces estábamos con este otro ejemplo del SIDA que hereda la metáfora guerrera, pero con un agravante, que es la culpa. Durante años les comentaba, ¿no? Esta enfermedad se concibe como una enfermedad de parias que está asociada a la homosexualidad, la promiscuidad y la irresponsabilidad. Y quienes la padecían no solo sufrían los rasgos físicos del virus, sino también el peso de ser señalados como miembros de un grupo de riesgo, como si su condición fuera el resultado de una transgresión moral. La siguiente, por favor. La reciente pandemia de COVID no fue una excepción. Prácticamente desde su aparición se le rodeó de un denso entramado metafórico. Para algunos representaba un castigo o un síntoma político. Para otros, una invención para controlar a la población. En México, por ejemplo, circuló el mito de que los médicos hacían cosas como extraer líquido de las rodillas, o que las vacunas insertaban microchips para vigilancia. Estas narrativas no solo alimentaron el pánico, sino que transformaron a los enfermos y al personal sanitario en chivos expiatorios, en una especie de apestados modernos a quienes había que evitar y en algunos casos agredir. La siguiente, por favor. Susan Sontag advierte que este proceso de metaforización no es inocente porque al cubrir las enfermedades de significados ajenos a su naturaleza, se impide que sean vividas de manera sana y consciente. En lugar de enfrentarlas con cierta información y claridad, las convertimos en castigos, maldiciones o pruebas de carácter. Su propuesta, por lo tanto, es despojarla de estas asociaciones, es decir, vivir la enfermedad sin significado, sin el lastre de la culpa, el estigma o la fantasía, ya que sólo así podemos acercarnos a ella con la serenidad que exige el dolor, el cual no necesita de metáforas para ser comprendido desde su perspectiva.
En este contexto, resulta crucial distinguir entre comprender la enfermedad a la luz de su metaforización y utilizar el concepto de enfermedad como metáfora. Deborah Lupton señala que con frecuencia describimos el desorden, el caos o la corrupción de una sociedad como un cáncer. Calificamos al psicópata o al perverso de enfermo e incluso decimos, al menos en México, que alguien nos enferma cuando nos molesta o nos causa disgusto. Este uso del concepto de enfermedad fuera del ámbito médico pone de manifiesto una relación reflexiva. Así como empleamos otras ideas para describir la enfermedad, esta se usa como una metáfora de lo negativo, de lo perverso o del mal. La siguiente, por favor. Frente a la identificación cultural entre enfermedad y mal que analizan Sontag y Lupton, la filosofía de Canguilhem ofrece una corrección conceptual radical. En lo normal y lo patológico, sostiene que la enfermedad no es una anomalía, entendida como un déficit, sino más bien una forma distinta y legítima de vitalidad. Mientras Sontag denuncia cómo las metáforas convierten lo patológico en signo moral, Canguilhem desmonta el presupuesto que sustenta esta operación, es decir, la idea de que la salud es lo normal y la enfermedad es su simple negación. Para Canguilhem, el organismo enfermo no es un cuerpo fallado o corrupto, sino uno que ha modificado su relación con el medio, estableciendo nuevas formas vitales para adaptarse a condiciones alteradas. Donde la metáfora social ve una batalla perdida o una invasión, esta perspectiva reconoce más bien una reconfiguración de la vida. El cuerpo que padece tuberculosis, en este sentido, lejos de estar poseído por el mal, establece un nuevo equilibrio fisiológico, aunque sea doloroso, para seguir existiendo. El cáncer, más que un enemigo al que hay que combatir, representa una forma de vida que instaura sus propias leyes orgánicas. Incluso la COVID-19 desde esta óptica podría entenderse como una respuesta normativa de un organismo que enfrenta un virus nuevo y no como un castigo o una conspiración. La siguiente, por favor. Esta reconfiguración, sin embargo, no se vive sin conflicto. El organismo enfermo se convierte en un territorio en disputa entre las normas anteriores y las nuevas exigencias que impone su estado alterado. Para Canguilhem, la vida es normativa. El ser vivo no se limita a adaptarse pasivamente al medio, sino que crea valores en función de su capacidad para establecer lo que es favorable o favorable para su existencia. Desde este marco, la enfermedad no representa un mero accidente ni una negación absoluta de la salud, sino más bien un reajuste de las normas vitales, una expresión dolorosa pero legítima de la creatividad orgánica frente a la adversidad. Corregir el desplazamiento simbólico que identifica la enfermedad con el mal exige entonces reconocer que los criterios de normalidad y anormalidad no son absolutos ni universales, sino que emergen de la vida misma en su diversidad y contingencia. Como Canguilhem señala, la salud no puede definirse exclusivamente en términos estadísticos o normativos externos. Ser saludable es, ante todo, la capacidad del organismo para instituir nuevas formas, nuevas normas cuando las condiciones lo requieren. Esta concepción vitalista nos invita a repensar profundamente nuestras categorías éticas y sociales, pues nos fuerza a abandonar la tentación de moralizar el padecimiento y acoger la fragilidad como parte inherente de la condición humana. De este modo, si la enfermedad es una modalidad de la vida y no su corrupción, entonces la persona con SIDA, por ejemplo, no sería un transgresor moral, sino alguien cuyo organismo ha establecido una nueva normatividad biológica. El paciente con cáncer que no gana la batalla tampoco ha fracasado, sino que su cuerpo simplemente siguió un camino vital diferente. La gran paradoja que revela el contraste entre Sontag y Canguilhem es que mientras culturalmente cargamos la enfermedad de significados morales, biológicamente representa lo contrario. Es la capacidad de la vida para crear nuevas formas de existir, incluso en la adversidad. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos, sin embargo, un problema porque la tentación de convertir la enfermedad en metáfora del mal es bastante fuerte.
pero intelectualmente empobrecedora y éticamente injusta. Los ejemplos de la tuberculosis y los demás que he usado muestran cómo las metáforas no solo distorsionan nuestra comprensión de lo patológico, sino que generan un sufrimiento adicional, estigmatización y exclusión. Frente a esto, la propuesta de Canguilhem nos invita a repensar la enfermedad como una modalidad de la vida y no como su corrupción. No obstante, incluso si reconocemos que la enfermedad es una variación legítima de vivir, persiste el hecho de que conlleva sufrimiento, limitación y en muchos casos muerte. ¿Qué hacer con esta carga existencial que parece resistirse a toda normalización teórica? Aquí cobra relevancia la reflexión de Séneca, quien en De Providencia ofrece una lectura ética del mal físico. Para este filósofo estoico, los males, entre los cuales la enfermedad ocupa un lugar central, no son pruebas de la indiferencia o la crueldad divina, sino más bien ejercicios destinados a templar nuestro carácter. La enfermedad no es concebida como un castigo, sino más bien como una oportunidad para ejercitar nuestra paciencia, poner a prueba nuestra fortaleza y reafirmar la dignidad humana frente a la fragilidad de la carne. Esta visión no niega el dolor ni trivializa el sufrimiento, más bien los reconoce como dimensiones inevitables de la existencia, pero propone resignificarlos a través del ejercicio de la razón y la virtud. La enfermedad, lejos de ser una desgracia sin sentido, puede ser reinterpretada como un escenario para el despliegue de nuestra libertad interior. Así como para Canguilhem el organismo enfermo instaura nuevas normas vitales, para Séneca el arma virtuosa transforma la adversidad en una ocasión para la grandeza. La siguiente, por favor. Sin embargo, esta resignificación virtuosa del padecimiento choca con la experiencia concreta del dolor crónico que, por ejemplo, Anne Boyer describe en Desmorir. Donde Séneca ve un ejercicio espiritual, Boyer encuentra una realidad corpórea brutal y desprovista de romanticismo. Su descripción del cáncer de mama, por ejemplo, lejos de cualquier narrativa bélica o oportunidad de crecimiento, revela el dolor como una fuerza que desintegra la identidad y agota la capacidad de agencia del sujeto. El sufrimiento en su relato no es un campo para el ejercicio virtuoso, sino un territorio de pura supervivencia, donde incluso el lenguaje parece abandonar al enfermo, aunque paradójicamente reconoce que el dolor es el único lenguaje que en esta circunstancia nos hace identificarnos todavía como seres humanos. La experiencia del dolor que describe Boyer revela los límites de nuestra capacidad adaptativa. Ella nos confronta con una realidad incómoda. Muchas de estas nuevas normas no son expresiones de una vitalidad expandida, sino más bien reglas dictadas por el dolor insoportable y la fatiga debilitante. La siguiente, por favor. En este sentido, lejos de representar una ampliación de las posibilidades vitales, estas normas impuestas por el sufrimiento constante suelen reducir drásticamente el horizonte existencial del enfermo, constriñendo su mundo a los límites estrechos del padecimiento. La siguiente, ya voy a terminar. Ahí donde Canguilhem ve la creatividad de la vida, Boyer testimonia cómo el dolor crónico puede vaciar de contenido las formas de existencia, reduciéndolos a la mera supervivencia. Esta tensión entre la potencialidad normativa y la experiencia concreta del sufrimiento obliga a matizar cualquier lectura excesivamente optimista de la enfermedad. Su perspectiva radicalmente corpórea sugiere que si bien la enfermedad puede ser una forma de vida, no todas las formas de vida son igualmente habitables. Y a manera de conclusión, la siguiente. Si nosotros integramos estas perspectivas, resulta claro que el camino hacia una comprensión más humana de la enfermedad requiere un triple movimiento: despojarla de las capas metafóricas que la convierten en una alegoría del mal, reconocer en ella la creatividad normativa de la vida y aceptar la posibilidad de una respuesta ética, pero sin olvidar la materialidad irreductible del dolor que Boyer testimonia. Y la última, por favor. La desmitificación final de la enfermedad implica reconocer su doble naturaleza, como un proceso biológico que exige el cuidado
y como experiencia humana que desafía nuestros marcos de sentido. El verdadero mal en este caso no residiría en el dolor físico, sino en los significados socialmente construidos que estigmatizan, aíslan y destruyen a quienes padecen, y en los sistemas que hacen del sufrimiento una carga aún más pesada de llevar. Solo creo que desde esta comprensión multidimensional podremos construir una cultura que acoja la fragilidad en lugar de castigarla, reconociendo a la enfermedad no un enemigo moral, sino una parte constitutiva de la condición humana. Y con eso terminaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Ahora daremos lugar a la última ponencia de la mesa, a cargo de Fernando Silva Cañizares, quien es estudiante de la licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, políglota en proceso de alemán, inglés y náhuatl, variante tlacotenco, milpalta. Antes de iniciar su formación universitaria, ha colaborado como observador de derechos humanos en la Brigada del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en la comunidad Las Abejas de Acteal, Chiapas. Entre 2022 y 2023 trabajó como periodista de política nacional y movimientos sociales en la revista estudiantil Apalancado bajo el seudónimo Beba Pech. Desde 2024 forma parte del cuerpo de colaboradores de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel como guarda Pedregal y es integrante del equipo universitario de debate Aura, con el que ha participado en los torneos de la Copa Lobezno y la Copa Puma. Este mismo año ha presentado múltiples ponencias en torno a temáticas tales como el lenguaje en su dimensión descriptiva, la naturaleza del Estado, factores de formación de identidad, el cine como expresión artística y los efectos del humor negro mexicano. El título de su ponencia es Alzheimer en quienes nos convertimos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, profesora. Buenos días. Quiero iniciar agradeciendo al comité organizador, en el cual está mi estimado compañero Víctor Costilla, no solo por el espacio y la invitación para hablar, sino también la oportunidad de compartir la mesa con las doctoras, cuyas ponencias han sido muy enriquecedoras, y agradecerles a quienes nos acompañan hoy en día. Sin más, comienzo. La enfermedad, el cuerpo, la identidad y la libertad serán las palabras claves para esta ponencia. Entenderlas es fundamental. Revelar qué relación tienen entre ellas y el efecto que tienen, todo partiendo desde el trastorno del Alzheimer. El objetivo de esta ponencia es revelar la naturaleza de este trastorno, cuyo comportamiento es distinto de otros y sus efectos mucho más, cambiando la personalidad del paciente hasta llevarlo a su muerte. Son dos preguntas que mueven esta línea de investigación muy joven. ¿Qué tanta libertad existe dentro de la enfermedad y para quién? ¿Y en quiénes nos convertimos dentro del trastorno? ¿Seguimos siendo nosotros o somos la enfermedad? Para contestar, se emplea una bibliografía multidisciplinaria y de distintas épocas. En un inicio, con la intención de desarrollar una definición de enfermedad, se presenta superficialmente las nociones naturalistas y normativistas, para luego introducir el pensamiento de Friedrich Schelling. Al hacerlo, se busca generar un contraste con la investigación de Alzheimer impartida por el doctor Carlos Alberto Paquet y las definiciones concretas basadas en una evidencia centrada en el deterioro de los pacientes. Y posteriormente, por último, trabajar la noción de identidad desde los postulados de San Agustín para entender el factor esencial de la memoria, no solo como un depósito de recuerdos, sino como una continuidad personal también. ¿Qué es la enfermedad? Culturalmente se ve como algo malo, ¿no? Algo rechazar que en el momento que se presenta se debe cambiar y regresar al estado natural y funcional, es decir, al saludable. Esto es lógico. Claro, a nadie le gusta estar enfermo, es incómodo y puede llegar a ser peligroso, tanto de provocar la muerte como generar lesiones que duran toda la vida. Para el naturalismo, el cuerpo es un modelo de equilibrio en que la salud es el resultado de equilibrios ideales de bienestar apropiados para la edad, la condición y el entorno de cada uno. El estado de la enfermedad, por otro lado,
puede caracterizarse explicitando desde los factores externos, como bacterias y virus, sin incluir responsabilidades personales de los pacientes. Mientras que la postura normativista está situada en el extremo de lo subjetivo y considera en cambio que no hay condiciones necesarias ni suficientes que caracterizan los padecimientos. Es decir, todo lo contrario a desarrollar definiciones fijas biológicas. El contraste con lo naturalista se presenta en que el factor de los individuos es esencial y fundamental en la caracterización. Por ejemplo, cómo reaccionan ante el dolor, si, si son optimistas o si caen en una depresión, ¿no? Aunque la postura naturalista es muy interesante, para los propósitos de esta ponencia trabajará la definición de enfermedad presentada en investigaciones filosóficas sobre la ciencia de la libertad humana y los objetos con ellos relacionados de Schelling, la cual coincide ampliamente con la postura normativista en un inicio. Por esto, también se va a explorar dos dimensiones de ese mismo pensamiento. En el primero, Schelling presenta la importancia del cuerpo, la salud y la enfermedad para definir la libertad humana. Si bien era con la intención de desarrollar un sistema de pensamiento en torno a la moral, no nos enfocaremos en ello. Dentro de la estructura del ser humano existen dos fuerzas, el fundamento oscuro y la luz, es decir, la razón. El primero surge como una raíz de lo irracional, impulsividad y base natural, mientras que el segundo es la claridad, conciencia y orden. Ambas son necesarias como una armonía tensional para que la identidad humana sea sana. El mal surge no como una ausencia de alguno de los dos extremos, sino se presenta como una distorsión del fundamento que se vuelve contra el orden de la razón. Pierde su centro y se orilla a las periferias. Aquí se va formando una patología ontológica del ser humano. La estructura interna se desordena y se manifiesta como una especie de enfermedad del espíritu. Parece que para Schelling, la enfermedad no es un fenómeno biológico, sino una fractura ontológica. Cuando las fuerzas constitutivas del ser humano dejan de estar armonizadas, el sujeto pierde su centro y se produce el mal. La salud, entonces, sería la integración de las fuerzas del fundamento oscuro y la luz de la razón. La libertad se exterioriza en el individuo al momento de escoger entre si participa en la armonía tensional o se intenta generar una ruptura. La enfermedad se entiende, entonces, como un desorden introducido por la naturaleza del mal uso de la libertad. No obstante, esa lectura de Schelling, aunque coincide fuertemente con las posturas normativistas, reduce su pensamiento y las posibilidades de entender el cuerpo, así como la enfermedad y la salud, más allá de nuestra propia conciencia. Para entender su segunda dimensión de pensamiento, quiero leer una cita suya. Abro cita. Un miembro singular como el ojo solo es posible en la totalidad de un organismo, pero no por eso deja de tener una vida por sí mismo. En efecto, una especie de libertad que manifiesta claramente a través de la enfermedad de la que es susceptible. Cierro cita. En esta segunda línea de lectura, la enfermedad no aparece como una ruptura moral ni como una consecuencia de la libertad del sujeto, sino como actividad propia del cuerpo, una expresión de su vitalidad y autonomía frente al todo orgánico. Es el ejercicio de libertad del mismo cuerpo, en pocas palabras. La enfermedad no es una falla, es una manifestación de que está viva y actúa con cierto grado de independencia. Hasta aquí, Schelling nos permite comprender la enfermedad en dos modos. Primero, como desorden nacido del mal uso de la libertad del sujeto, y segundo, como expresión vital del cuerpo, que actúa con cierta autonomía y manifiesta una libertad propia frente al todo orgánico. Al enfocarnos en esta segunda, se introduce una intención fundamental. Si la enfermedad puede ser entendida como una manifestación de la libertad del cuerpo, entonces no siempre coincide con la libertad del sujeto, del yo. En la mayoría de los padecimientos, esta tensión es soportable. El sujeto experimenta síntomas físicos o emocionales, pero conserva su identidad, su memoria y su capacidad reflexiva para responder a lo que le ocurre. El Alzheimer, sin embargo, representa un caso límite dentro de esta interpretación.
El doctor Carlos Alberto Paquet, en su ensayo sobre la enfermedad de Alzheimer, lo define como una demencia progresiva que tiene el déficit de memoria como uno de sus síntomas más tempranos y pronunciados. Por lo general, el paciente empeora progresivamente, mostrando problemas perceptivos, de lenguaje y emocional a medida que la enfermedad va avanzando. Científicamente, sabemos que este trastorno neurodegenerativo implica la acumulación anómala de proteínas en el cerebro, particularmente las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares de proteína, que deterioran progresivamente las neuronas y alteran la comunicación sináptica. Este proceso, asociado a mutaciones o fallos en el procesamiento del gen de la proteína precursora del amiloide, localizado en el cromosoma 21, desencadena los síntomas ya mencionados. Con el tiempo, el tejido cerebral se atrofia y el paciente pierde autonomía, hasta depender por completo de otros por vivir o lo que queda de vida, a un rango de 10 a 15 años una vez que inicia el trastorno. Si seguimos la lectura orgánica de Schelling, podríamos decir que el cuerpo está actuando con una suerte de libertad propia. Sus procesos internos siguen una dinámica que no obedece al yo, sino a una actividad vital que se vuelve ajena, incluso hostil. Pero el Alzheimer lleva esta lógica a un extremo inquietante. La autonomía biológica del cuerpo no solo produce enfermedad, sino que erosiona las condiciones mismas que permiten que exista una identidad. La tensión se vuelve más radical que la muerte. ¿Qué tipo de libertad del cuerpo es aquella que destruye la posibilidad de la identidad? Aquí, la filosofía de Schelling nos empuja a replantear sus propios límites. Si en la enfermedad común el sujeto aún puede experimentar, resistir, interpretar y narrar su padecimiento, es decir, integrar esa libertad del cuerpo en su identidad, en su narrativa personal y propia, en el Alzheimer el cuerpo parece actuar sin el sujeto. El deshacer la memoria, la continuidad personal y el reconocimiento de uno mismo. Si Alzheimer desestructura la memoria, ¿qué ocurre con la identidad? ¿Qué queda del yo cuando la biografía desaparece? Para pensar esto, yo quise traer las confesiones de San Agustín porque me resultan imprescindibles. Para San Agustín, la memoria no es solo un depósito de recuerdos, sino una dimensión espiritual donde el alma se encuentra consigo mismo y con Dios, ¿no? Y la memoria se distingue por múltiples niveles. Está la memoria de las imágenes sensibles, es decir, que guarda lo que percibimos, colores, sonidos, experiencias. También está la memoria del conocimiento, que conserva saberes como matemáticos, palabras, conceptos, historias. La memoria afectiva, que guarda emociones, deseos, alegrías y miedos. También la memoria, que es una que más me interesa, la memoria de sí, memoria sui, no sé si lo pronuncio bien, es donde el alma se recuerda a sí misma y reconoce su propia identidad. Y por último, la memoria de Dios, un espacio interior donde el ser humano puede recordar a Dios, porque Dios está inscrito en lo más profundo del alma. Aunque pues San Agustín afirma que Dios está más íntimo en nosotros mismos que en nosotros mismos, y la memoria es el lugar donde se puede encontrar a Dios. No nos enfocaremos en ello. No tengo interés en meterme, adentrarme en lo teológico, pero más bien enfocarnos únicamente en los cuatro primeros niveles de memoria, ya que es donde se construye la identidad personal. Uno se reconoce a sí mismo porque se recuerda. Va generando un hilo narrativo que funge como una unidad de su vida, anexando el pasado con el presente. Lo interesante es que la memoria no solo guarda cosas, datos random, ¿no? Sino los actos del alma misma, entender, querer, sentir. Abrosita. De la misma manera que me acuerdo de haberme alegrado, así también me acuerdo de haberme acordado, de haber entendido, de haber querido, y de todo esto me acuerdo en la memoria. Cerosita. No es solo la información lo que va formando la identidad de las personas, son las sensaciones que lo hacen fundamentalmente, pero justamente lo que recordamos, lo que también nos hace nosotros mismos. Nuestra memoria es más o menos arbitraria. Entonces, cuando la biología se independiza del curso narrativo de la historia personal del sujeto, ¿en quién se convierten? ¿Siguen siendo ellos mismos o son la enfermedad?
Esta pregunta nace a partir de que el doctor Parkett también mencionó en su investigación que uno de los síntomas del trastorno es el cambio de conducta y de personalidad. Las personas pueden ser violentas o en este caso también pueden no reaccionar a estímulos externos. Entonces, ¿es acaso el Alzheimer quien ahora sustituye la identidad de las personas? No lo sé, pero hay una cita de San Agustín que me gusta. Abrosita. Sin embargo, ¿cómo puedo recordar el olvido si no lo recuerdo? Porque si lo recuerdo, no está olvidado. Y si no lo recuerdo, ¿cómo puedo decir que hay en mí el olvido? Rosita. El olvido también habita en la memoria. El Alzheimer no puede borrar todo lo que han vivido los pacientes, las emociones y sensaciones que han reinado en sus cuerpos. La memoria debería de seguir existiendo, pero solo es que ya no es accesible a ellos. Pero la verdad de sus entidades no se agotan en la memoria funcional. Aunque ésta se desmorone, debe de haber algo más, quizás en el recuerdo de sus seres queridos o quizás en el presente. Por ejemplo, en el pensamiento del filósofo francés Gaston Roussel, encontramos una posible respuesta, ya que él afirma que en el presente es donde realmente nos encontramos a nosotros mismos con nuestra personalidad completa. Ahora cita, solo allí, por él y en él, tenemos la sensación de existir y hay entidad absoluta entre el sentimiento del presente y el sentimiento de la vida. Cero cita. Quizás, entonces, no somos solo nuestra memoria, sino también ese presente que, aun en el olvido, sigue diciendo que estamos vivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora daremos lugar a la ronda de preguntas. En vista de que la doctora Tocha se tiene que retirar un poco temprano, me gustaría que comenzáramos primero con las preguntas dirigidas a ella y después damos paso a las preguntas que tengan para tanto la maestra Normegón como para Fernando Silva. Por favor, utilicen la función de manita arriba para poder hacer este, sus preguntas. Todo estuvo clarísimo o aburridísimo. ¿Cómo lo voy a interpretar? Luis Adrián, por favor. Creo que voy a apagar la cámara porque estoy lidiando un poco con la conexión a internet. Ahí se me escucha bien. Sí, Sí, Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradezco las tres presentaciones sumamente enriquecedoras. Quisiera preguntarle, en primer lugar, a la doctora Atocha, eh, también reiterando mi agradecimiento por tan interesante exposición, ¿cuál fue la relación entre Semmelweis y la comprensión de las enfermedades transmitidas por los microorganismos? Bueno, para mí fue muy enriquecedor porque yo me dedico a investigar la comprensión del cólera morbus y usualmente el hito mira, es Jon Snow en el 55, pero sí, sí. Semmelweis es anterior. Entonces me interesa saber cómo se ensamblaron estos dos pensamientos. Me parece fascinante y sumamente enriquecedor para mi formación. Muchas gracias, doctora. Y finalmente para la profesora Norma Ivonne. Me parece muy llamativo cómo a pesar de tratar de depurar a la enfermedad de estas asociaciones negativas, de estas metáforas vinculadas con lo moral, eh, parece hacia el final de la exposición rehabilitarse algunos criterios, sobre todo cuando sale a la luz la palabra de agencia, para nuevamente tildar a
paciente, a él o la paciente, de ser más o menos humano, voy a utilizar estas palabras aunque no sean las más afortunadas, por el hecho de ser más o menos agente, más o menos capaz de decidir. Y ya no solamente hay un criterio moral, sino todo un criterio legal para tildar al paciente de incompetente. Entonces parece ser que se vuelven a asomar, ¿no es cierto? Estos criterios para asociar a la enfermedad con lo negativo, con lo menos humano. Eso es lo que quisiera poner sobre la mesa y agradecer nuevamente sus exposiciones. ¿Contesto o tomamos las preguntas? ¿Cómo vas a proceder? Tomemos las preguntas, intentemos de a dos por vez. Ok. Laura, Sí, hola, buenos días. Bueno, yo tengo una duda respecto como al concepto de enfermedad. Sé que el tema de esta mesa está bajo la enfermedad. Y bueno, al principio de la ponencia de la doctora Tocha mencionó que la enfermedad tiene que ver con la teoría de la causalidad. Y bueno, no sé si pueda ahondar un poco más en eso porque a mí a veces la respuesta no me es muy obvia. O sea, no sé si tiene que ver como con el descubrimiento de sus mecanismos o de la cura. Y también si esa teoría de la causalidad, o más bien si ese concepto de causalidad se puede llevar también a otros conceptos de medicina como por ejemplo, el padecimiento, ¿no? O la illness o el trastorno como del que habló Fernando Silva. O sea, esa es como un poco mi duda. Sí, gracias. Ok, entonces, si estás de acuerdo, Cristina, contesto. Para la primera persona que preguntó, me gustaría registrar su nombre. Además que no sabía que existe esta Asociación de Historia de las Ciencias de la Salud, porque ahí puso un sello. Ah, Muy claro, interesante tu pregunta. Dime. gracias. Solo para presentarme, soy Luis Adrián Rodríguez Cortés. Estoy cursando el doctorado en Historia de las Ciencias de la Salud y actualmente soy el presidente de la Red Mexicana de Historiadores de Ciencias de la Salud. Si gustan contactarme, muchas gracias. Luis Adrián, más bien gracias a ti. Pues mira, no soy historiadora, el historiador eres tú, entonces aquí no te podría yo contestar en detalle más que decirte lo siguiente. Me gustó muchísimo que nos traigas a colación el caso del británico Jon Snow. Efectivamente, de hecho, yo creo que era un poco más joven que Ignaz Semmelweis. Aquí estoy viendo que él nace en 1813 y muere en 1858 y él es famoso, como tú bien sabes, pero déjame decírselo a la audiencia, por el descubrimiento del cólera. Y también le adjudican, esto es más, a él es a quien le adjudican, digamos, el ser el precursor de la epidemiología. ¿Por qué? Porque él hace, como bien sabes tú, pues un estudio sistemático. La gente se estaba empezando a morir y él empezó a registrar las muertes por donde las pipas de agua estaban surtiendo en la ciudad de Londres. Incluso hace un mapa. Y entonces se va dando cuenta pues que en tales lugares en particular había más muertes y por eso lo adjudican o le atribuyen ser el padre de la epidemiología por este estudio sistemático, ¿sí? Pero sobre todo, y como bien lo dijiste, por el descubrimiento que otra vez, el descubrimiento de enfermedades por transmisión de patógenos.
Entonces, a tu pregunta, desgraciadamente no puedo contestarte, pero me parece ya nada más la pregunta interesante. Si te entendí bien, tu pregunta es, bueno, ¿son contemporáneos? ¿Podemos adjudicarles a los dos ser fundadores de la epidemiología? Debo nada más aquí aclarar, hasta donde yo sé, Semmelweis, a él no le atribuyen esto, pero yo sí se lo atribuyo. Yo soy sobre todo metodóloga de la ciencia, entonces lo que más me impresiona, debo decir, es cuál fue su metodología para descubrir esto y de alguna manera, lo repito, tener a las parturientas en dos salas distintas, en dos divisiones distintas, pues es como tener a tu población y a tu población de control un poco, ¿no? Pero tal vez, esto es lo que me quedé pensando, esto viene en el libro de José Antonio López Cerezo, que se llama El triunfo de la antisepsia. Entonces, o de la sepsia, estoy ahorita, disculpa, dudando un poco. Pero bueno, simplemente decirte eso. Luego, sobre la causalidad. Muchísimas gracias, Laura, por esta pregunta. Desde luego está íntimamente ligada a la mera noción de enfermedad. Si tú crees que las enfermedades están causadas por miasmas, por aires, por olores, pues vas a tener una teoría de la causalidad muy distinta a la teoría de la causalidad en infectología, en donde otra vez los causantes, digamos, son los patógenos. ¿Sí? Entonces, en este sentido, no te quedó claro porque yo tampoco lo tengo muy claro. Esas dos cosas, repito, van muy unidas. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vámonos ahora a siglo XX, cuando la causa de las enfermedades se les atribuye una causa genética, ¿sí? Aquí estamos en otro terreno totalmente distinto. No podemos utilizar la misma teoría de la causalidad de enfermedades por patógenos, aunque hay que decir que a veces tienes la presencia del patógeno, esto pasa en la tuberculosis, y no te da la enfermedad, ¿sí? En general, la noción de causalidad en medicina, lo que sí sabemos es que es no determinística, ¿sí? O la conexión que hay entre fumar y cáncer de pulmón. Este es un caso que se ha estudiado mucho, yo misma lo he estudiado a través de un alumno mío, originalmente historiador, después filósofo de la ciencia, Rodrigo Itzamna Fuentes, y ahí vimos cómo para esta relación de fumar causa cáncer de pulmón, tienes de hecho hoy día evidencia tanto epidemiológica, se revisó, sobre todo inicialmente la población era de médicos, qué pasaba con aquellos que fumaban con respecto al cáncer de pulmón. Y por otro lado, repito, hoy día las enfermedades genéticas, bueno, hay algunas como ahorita se me fue el nombre, pero, como el síndrome de Down, en donde sí está clarísimo, aunque no recuerdo qué gen es, que tiene un origen genético, ¿sí? Pero hay otras enfermedades genéticas. Por ejemplo, se dice muchísimo, bueno, no se dice, está estudiado sistemáticamente que el cáncer de mama tiene un componente genético. Pero ahí la teoría de la causalidad está muy complicada porque además con la genética sabemos también que no es solo cuestión de tener o no el gen alterado, sino si se prende o no. Entonces, a eso es a lo que me refiero, cómo la teoría de la causalidad se va haciendo cada vez más compleja. Agradezco mucho tu pregunta, sobre todo porque me dio la oportunidad de aclaración. Y te saludo, me da mucho gusto verte. Y por cierto, Cristina, yo también tengo una pregunta cuando se pueda, bueno, no para mí, pero cuando se pueda acomodar. Claro que sí. ¿Les parece bien? Sí. Víctor, Ceci, me parece que sus preguntas son para la doctora Tocha. Ay, lo mío no es una Eh, pregunta,
Era un Un comentario comentario. sobre... Ah, bueno, Sí. pues ¿les parece bien que dirijamos esas preguntas para la doctora y después abrimos las preguntas para el resto del panel? Norma puede comenzar respondiendo la pregunta que le hizo Luis Adrián y seguimos así. ¿Les parece bien? Y por supuesto, ya hace su pregunta, doctora. Muchas gracias. Víctor, por favor. Bueno, muchas gracias. Eh, Fue una gran presentación. Y mi pregunta hacia la doctora Tocha sería, eh, el caso de Semmelweis refleja de cierta manera el, el papel que tiene la sociedad en cuanto al desarrollo más bien el desarrollo y el descubrimiento de la ciencia, tengo entendido. Es, ¿Sería un caso que podríamos tomar para, digamos, cambiar la perspectiva que tenemos en cuanto al descubrimiento científico? Es decir, uno pensaría que la ciencia, una vez que encuentra como las verdades, entre comillas, eh, cambia la visión que tienes del mundo, pero en este caso, aunque Semmelweis en efecto tenía la razón, la historia fue la que le hizo justicia, porque tengo entendido que hasta eso murió de una forma bastante, terminó mal, terminó mal. Entonces, esa sería mi pregunta. Ok, y entiendo que, perdón, no sé si también podemos escuchar el comentario de Ceci, pero si quieres cuando responda esa pregunta. ¿Está bien? Sí, por favor. Sí. Gracias a ti. Bueno, la primera cuestión es que le agradezco a los organizadores su deferencia ante que discutamos primero mis preguntas, porque yo tengo un asunto práctico, qué casualidad, ¿verdad? Una cita médica. Entonces, anuncié que de hecho, tengo que estar ya en la calle a las 11:45. Entonces, esa es la razón por la que solicité esto. Bueno, pero quisiera ver las grabaciones después para poder, pues, no perderme nada. Los vuelvo a felicitar. Víctor, me gusta muchísimo tu pregunta, porque bueno, como les dije, aunque yo lo trabajé de una manera más técnica, como modelos de descubrimiento científico, a mí el tema del descubrimiento y en particular el descubrimiento científico me ha fascinado desde mi propia investigación de doctorado. Efectivamente, cambia muchísimo, creo que nuestra concepción de lo que es el descubrimiento. Tenemos esta visión, déjame, aunque no era precisamente tu pregunta, déjame empezar por aquí. En primer lugar, esta romantización del momento eureka, sí, son historias muy lindas, pero francamente tienen poco que ver con la realidad. ¿Por qué? Pensemos, se dice, esto sí es de se dice, que a Newton se le ocurrió la ley de la gravitación universal cuando estaba durmiendo debajo de un árbol y se le cayó una manzana. Incluso hay antes que aparecieran los memes, ¿eh? Incluso hay ilustraciones sobre esto muy, muy interesantes. Pero entonces uno dice, ¿a cuánta gente no se le ha caído una manzana y otras cosas debajo de un árbol? Los accidentes no le pasan a cualquiera. O sea, tiene que haber todo un trabajo detrás para esto. El descubrimiento de Semmelweis nos desenmascara para empezar esta cuestión del momento eureka. O sea, lo que estaba muy claro, y quiero repetirlo, era la pregunta. Los descubrimientos generalmente, no digo siempre, pero generalmente esto es lo que yo he estudiado, se inician por un evento sorpresivo. Se encuentra una anomalía. Tenemos una pregunta para la que no tenemos respuesta. En este caso particular, ¿cómo puede ser que estén muriendo parturientas? Sí, pero parturientas divididas en dos divisiones.
una donde las atienden los obstetras, otra donde las atienden las parteras. ¿Sí? Esa es la pregunta que hay que responder. Eh, y tú te orientaste, sin embargo, a lo que sigue, que son, bueno, el contexto cultural y el contexto histórico, que es igualmente importante, ¿sí? Y aquí no solamente en los descubrimientos científicos, sino en general en las innovaciones. Es bien sabido que una innovación no tiene que ser solamente algo, como su nombre lo indica, nuevo, sino que sea también útil. Yo puedo inventar cualquier cosa que sea totalmente nueva, que no existía en el mundo, pero que no sirva para nada. Entonces, en ese sentido, pues no está muy claro que sea una innovación. ¿Qué pasa con los descubrimientos de enfermedades? Ahora sí voy a tu pregunta particular. El punto que nos da Semmelweis, y aquí creo que cambió tu propia percepción de lo que implica un descubrimiento científico en el ámbito social, deja ponerlo así, este caso lo deja muy claro. No porque alguien llegue y diga, mira, aquí están incluso las anotaciones del propio Semmelweis, cómo él iba comparando lo que estaba pasando, cómo fue analizando diferentes hipótesis, no llegas a la hipótesis, vamos a decir, verdadera, así nada más, eso lo vimos y aprovecho también para decirlo, no soy médica, pero analicé este caso un poquito más a fondo, sobre todo a través de la información que recibíamos en el COVID. El COVID comenzó siendo una enfermedad pulmonar, pero después vio que, bueno, no había propiamente síntomas. Ah, no, pues es que es una enfermedad cardíaca y también tenía implicaciones neurológicas. ¿Qué tipo de enfermedades? Otra forma de verlo es por qué tenemos tanta división entre las especialidades médicas. Y lo que se vio, si lo puedo decir, ya se está grabando, en algunos se manifestó como una enfermedad cardíaca, de hecho con secuelas, y en otros como una enfermedad neurológica. Toda esta gente que perdió el sentido del olfato, eso tiene que ver más con un fenómeno, es más un fenómeno neurológico que desde luego un fenómeno pulmonar. Pero en la escuela pues nos dividen en sistemas, en las especialidades médicas nos dividen. Todas esas divisiones son geniales porque nos sirven, pero son divisiones metodológicas. Y lo insisto porque esto también creo que se liga con las otras charlas. ¿Sí? Ustedes se fueron y me gustó mucho cómo creo yo que nos complementamos, cómo se fueron más por el lado enfermedad, con el mal, enfermedad, con dolor. Todo esto fue muy interesante. Si me permites, Cristina, nada más pedirle a Fernando Silva, muy interesante también tu visión. ¿Quién es este autor? Si nos los puedes deletrear, que entiendo que ha estudiado sobre todo el Alzheimer, Parker o Parquet o algo así. Yo no lo conozco, no sé quién es. Entonces, esa sería mi pregunta, además de felicitar a todos, en particular a Norma Ivonne, simplemente decirles que en el seminario que teníamos de epistemología de las ciencias de la salud, ella nos presentó lo que fue una primera versión de lo que yo veo que ha desarrollado ahora. Muchísimas gracias también a ti, Norma Ivonne. Muchas gracias, doctora Concha. Norma, este, puedes, puedes responder a la pregunta que te hizo Luis y después le voy a hacer la palabra a Fer para que nos cuente lo del autor. Y Fernando, si nos puedes poner, aunque sea en el chat, el nombre de este autor. Gracias. Bien, respecto a la pregunta o el planteamiento, ¿no? Que nos hizo, bueno, que hizo Luis, me parece algo sumamente complicado de abordar porque lo que Sontag plantea
es que para que podamos vivir nuestras enfermedades de manera saludable, porque de hecho es incluso así como lo formula, es que debemos quitarle todo el peso metafórico que hacemos reposar sobre ellas. Sin embargo, me parece que aquí hay un problema porque realmente hasta dónde, incluso en nuestro lenguaje cotidiano, somos capaces de liberarnos de algunas metáforas, sobre todo porque estas también nos ayudan a comprender fenómenos que no podemos explicarnos de otra manera. Entonces, básicamente la propuesta de Sontag es que al liberarnos de estas metáforas innecesarias, podemos evitar sufrimiento. Es decir, ya nuestras enfermedades nos generan cierto dolor que tiene que ver, ¿no?, con nuestra carne, pero podemos evitar ciertos sufrimientos, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, el cáncer ya como una metáfora de la muerte, ya implica cierto sufrimiento que no está presente en el diagnóstico como tal. Entonces, a mí me parece que justamente es lo que propone Sontag, pero sí tendríamos, creo que preguntar hasta dónde se puede hacer eso. Sobre todo porque constantemente pues estamos recurriendo a estas metáforas. Ahora, incluso en el lenguaje cotidiano, ¿no? Les decía. Ahora, este caso de Boyer, que es el que cité al final y que habla de la agencia, es particularmente, es muy concreto. Anne Boyer, en este texto que les cité, que se llama Desmorir, relata en primera persona la experiencia que ella tiene con el cáncer triple negativo de mama. Sabemos que este cáncer triple negativo, pues es letal prácticamente. Tiene una tasa altísima de mortalidad, sobre todo porque no hay mucha investigación en esa área. Y lo que Ann Boyer dice es que no hay mucha investigación en esa área porque es un cáncer que además está asociado a personas racializadas. Entonces parece que no importa mucho investigar qué es lo que pasa en esa área. Y ella lo que hace es describir cuál ha sido la experiencia que ella tiene con el dolor de manera particular, porque además sufre una mastectomía doble radical y no solo eso, sino que habla de las quimioterapias. Y entonces va describiendo de manera como bastante concreta y les decía en primera persona qué es lo que pasa tras un proceso de quimioterapia, porque es algo que parece que no vemos, ¿no? Y entonces ella dice, pues que la quimioterapia no nada más consiste en irte volviendo, o sea, ir perdiendo el pelo, ¿no? O cambiando el color de la piel, sino que incluso hay afectaciones neurológicas, que hay problemas que tienen que ver con comer, con los recuerdos, ¿no? O sea, ella dice, por ejemplo, que hay gente que olvida cosas muy importantes de su vida tras una quimioterapia. Y justamente a eso se refiere, ¿no? Cuando ella nos dice que los sujetos incluso pierden su agencia, porque parece que ni siquiera ya pueden decidir, no pueden pensar, no están bien, etcétera. No, no es una simple metáfora, es como una descripción de lo que ella, les repito, ella está viviendo. Bueno, en todo caso, a mí me parece muy complicado desasociarnos de las metáforas, les decía, porque me parece que incluso pensamos cosas difíciles a través de ellas y en nuestro lenguaje cotidiano están presentes. Y por el otro lado, quizá me faltó como explicitarlo más, pero el texto de Boyer es un caso muy, 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 muy concreto que además recupera la experiencia del dolor como algo que nos hace humanos. Ujú. ¿Nos repites el título del libro de Anne Boyer, por favor? Sí, el texto se llama Desmorir. Mm. Así, Desmorir, una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista. Gracias. Les compartí en el chat cómo se ve la foto de la portada del libro. Ah, gracias. O de que, Sí, y yo quisiera también, como pide aquí Cecilia, el email del historiador de la medicina. Muchas gracias. antes de pasar, me gustaría darle la palabra a la maestra Cecilia Calderón, que tenía el Doctora, comentario. Doctora, doctora, doctora. Sí, ya doctora, sí, doctora.
Ay, muchas gracias y muchos saludos a todos y a todas. Me da mucho gusto ver tantas caras conocidas. Yo aquí metiendo mi cuchara con la pregunta que hizo el historiador, porque justamente, o sea, no hasta donde sabemos por documentos históricos, porque he de decir que tengo, soy bueno, doctora en filosofía, pero con antecedentes de historia, y creo que es por todo lo que nos ha mostrado la doctora Tocha, que es fundamental si queremos hacer filosofía de la medicina o filosofía de cualquier ciencia, que estemos muy cercanos con la historia, pero la historia, digamos, bien investigada. Entonces, en el caso de Semmelweis y de Snow, hasta donde sabemos no hay una conexión, y es lo que preguntaba el otro compañero. El hecho de que haya un descubrimiento no significa que se haya difundido y como dice, pues Semmelweis acabó muy mal y el reconocimiento se dio posteriormente a su muerte. Entonces, en el caso de Semmelweis y Snow, la conexión, digo, no es que Snow haya sabido de los trabajos de Semmelweis, sino más bien creo que la conexión está, bueno, es una conexión que veo en la forma de trabajar, como bien dijo Atocha, es cómo trabajaron sistemáticamente en ambos casos para descubrir la relación entre pues el agua contaminada en Snow y el cólera, y en el caso de Semmelweis, la fiebre puerperal y la materia putrefacta. Pero digamos que la difusión de la teoría sobre microbios se empieza a sentar en la comunidad médica posteriormente, ¿no? Es decir, con Koch, más hacia Koch y con Pasteur. Entonces, porque de hecho, pues Semmelweis todavía está hablando, no está hablando de microbios ni de bacterias, está hablando de materia cadavérica, porque no se sabía, ¿no? Y en el caso del cólera, pues hasta Robert Koch, que es el que aísla a Vibrio cholerae, ¿no? En ese caso. Entonces, bueno, por eso nada más quería aquí hacer ese pequeño comentario y si el historiador nos pasa eh, el correo, tal vez podamos hacerle llegar algo que pueda servirle y nosotros también pues hacerle consultas, ¿no? Y ir haciendo comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia. Ahora sí, Fernando, por favor. Bueno, ya proporcioné el nombre del doctor con el que me basé en su investigación. Es una investigación que no es tan reciente, es el 2007. Solo la empleé como referencia para entender el trastorno porque bueno, lo explica un poco rebuscado, pero me dio como una noción general. Y pues y es bastante recomendable porque lo realizó con un equipo de estudiantes a través de testimonios y de estar como acompañando a pacientes. Entonces, muy recomendable la lectura. Perfecto. Muchísimas gracias. Víctor, esperen, antes de que vayamos a eso, ¿no se me olvidó alguien más? Porque qué pena que hasta rato se me fue la onda. Pero no me falta alguna otra participación. Creo que no, ¿verdad? Ahora sí, Víctor. Bueno, en ese caso mi pregunta es para Fernando y es, tomando en cuenta las participaciones anteriores, la perspectiva que tú tomaste en cuanto a tu presentación, ¿sabrás o tendrás alguna bibliografía en qué época más o menos, o si fue una enfermedad que históricamente ha estado presente, el Alzheimer, o, o, o en qué momento empezó a ser estudiada, ¿no? Porque estaría interesante saber si en épocas históricas tenían una perspectiva del Alzheimer
justamente por eso, ¿no? Como por un problema de la identidad, como en su momento puede ser como la vista que tenían en la epilepsia, en la época antigua. Ok, muy buena pregunta. La verdad no se me había cruzado, honestamente. Usé como a las Alzheimer más bien como un ejemplo en torno a cómo quería definir la enfermedad a través del pensamiento de Schelling. Pero jamás me pregunté como, así, en qué momento ha partido el Alzheimer o cuándo se identificó como el trastorno que hoy en día lo hemos definido, ¿no? Entonces, creo que mi investigación, la verdad, no cubrió como la perspectiva histórica o cómo se percibe exteriormente el trastorno, solo quería trabajarlo como cómo erosiona las mismas condiciones de la identidad de los pacientes y cómo eso contrasta con la definición que Schelling propone en su pensamiento. Pero pues, sí lo voy a investigar. Sí, pues. Perfecto. Muchísimas gracias. Beatriz de Angoitia. Espero que me escuchen. Bueno, Sí. nada más un comentario, justo por lo que decía la maestra Norma Ivonne con respecto a este planteamiento de la autora de apellido Sontag, que no conozco, sobre desmetaforizar la enfermedad como para poderla vivir mejor, ¿no? O con menos sufrimiento. Coincido con lo que tú dices porque realmente como seres humanos siempre buscamos darle sentido a las experiencias que tenemos, ¿no? O sea, esto visto desde la antropología, por ejemplo, pues eh, tal vez la metáfora en sí es algo más específico, pero finalmente la experiencia de la enfermedad para cada una de nosotros, más allá de la definición médica, pues buscamos acomodarla de alguna manera en nuestra vida y darle un cierto sentido, ¿no? Entonces, por ser seres culturales, ¿no? Entonces, en esa manera, no he leído a Sontag, pero en esa manera creo que finalmente eh, sí o sí le damos un sentido, ¿no? Alguien puede decir, no, pues vivirlo como socialmente fue estigmatizado en un momento el VIH-Sida, ¿no? Y decir, no, pues es algo, una culpa, es vergonzoso, etcétera, ¿no? O sea, el sentido puede variar, pero siempre le vamos a dar alguno, ¿no? Eh, Dependerá pues de nuestro contexto, también de la relación que tengamos con quien nos atendamos, es decir, probablemente el médico, ¿no? O sea, va a ser otro sentido el que alguien más le dé a una enfermedad si se atiende con un curandero, etcétera, ¿no? Pero un sentido lo va a tener, o sea, va a tener un sentir literal y un sentido, no hay manera de quitárselo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando tú decías es que no estoy muy de acuerdo con Sontag, pues bueno, yo tampoco, evidentemente, ¿no? Sin haberla leído, conste, o sea, por lo que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y también por ahí abonar un poquito, había alguna otra pregunta, con un poco como era como qué es enfermedad o cómo se define, ¿no? Y creo que ahí sí también es muy importante esta visión que nos habla del sickness, illness y disease, ¿no? En inglés, que bueno, illness se traduce el padecer, ¿no? Pero es un poco, bueno, el cómo yo padezco, ¿no? Y entonces puedo, a lo mejor hoy estamos tan medicalizados que si yo tengo ardor en la boca del estómago, ¿no? Y siento, pues voy a decir, ya voy a llegar y te lo platico a ti, Norma, aunque sea así como con un café, es que tengo gastritis, ¿no? Pero finalmente es la manera como yo
en mi carne propia, así como la otra autora que describías que tuvo el cáncer de mama, ¿no? Cómo lo sufro, ¿no? Otra es cómo lo ve mi contexto, la sociedad, o sea, cómo me ve a mí, ¿no? Entonces ahí justo estos ejemplos que ponías de en su momento cómo se veían los tuberculosos del siglo XIX o cómo cuando empezó la epidemia de VIH-Sida a un inicio había más fuertemente que ahora que no han terminado, ¿verdad? Los estigmas, ¿no? Y también lo que el propio modelo médico hegemónico, ¿verdad? Que así lo nombra Menéndez, ¿no? Un antropólogo médico, dice sobre o define como una enfermedad, ¿no? Que eso pues lo podemos buscar en los libros médicos o en los artículos, ¿no? Y cambia y varía, ¿no? O sea, el consenso de diabetes último pues cambia la cifra de glucosa en ayunas, la han ido bajando, por ejemplo, ¿no? Para definir a partir de qué momento ya eres diabético o de qué momento no. Entonces sí hay como esas tres perspectivas de la enfermedad, ¿no? Entonces depende como del carril en donde nos queramos, ¿no? Desde qué perspectiva lo queramos ver. Esa era toda mi aportación. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Norma, ¿tú quieres replicar algo? No, pues que lean a Susan Sontag. Es interesante porque además nos dice que empezamos a vivir nuestras enfermedades ya desde la palabra. Y la palabra, ¿no? La sola palabra, escucharla, ya tiene un montón de cargas, como decíamos, ¿no? Que quizá ni siquiera existen o no nos van a tocar a nosotros o no vamos a vivirlas nosotros. Entonces es un análisis interesante porque es desde una filosofía del lenguaje muy particular y cómo estos términos están trascendiendo nuestros significados. Y de ahí, ¿no? Como esta idea de que Sontag pues es una referenta siempre que se habla acerca de enfermedad y las asociaciones metafóricas. Y es interesante su trabajo en ese sentido, porque nos dice, ya empezamos a vivir nuestras enfermedades antes de que nos pasen, que es algo que vimos mucho con el COVID, ¿no? O sea, nada más escuchar el término, pues ya pensábamos que lo teníamos todos. O sea, ya era la condena a la sola palabra. Entonces, más allá de que pensemos o no eh, en este valor que tiene la metáfora para darle sentido a nuestra existencia, a lo que nos está pasando, y si estamos de acuerdo o no con poder despojar a nuestras enfermedades de estas metáforas, ya es Sontag una referente en este sentido. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, inquietud que quieran expresar? ¿No? Bueno, entonces yo quisiera agradecer profundamente a nuestros tres ponentes, a la doctora Atocha, a la maestra Norma Ivonne, a Fernando Silva por haber participado el día de hoy en esta mesa con unas ponencias tan ilustrativas al respecto de la naturaleza de la enfermedad. Y les invito a que permanezcan en esta reunión de Zoom para que al mediodía, a las 12 en punto, comencemos con la siguiente mesa que se titula Medicina, Cuerpo y Poder, críticas desde el género y la biopolítica, en la cual presentarán la maestra Laura Rosales, la maestra Laura Rosales, la doctora Cecilia Calderón y la licenciada Fernanda de Garay. Entonces, las invitamos a que permanezcan en la sesión, tomémonos un breve descanso de 15 minutos, estiremos las piernas, tomemos agua y nos vemos por acá en un par de minutos. Muchísimas gracias y qué gusto verlas.
Ah, por cierto, vi un mensaje en el que nos piden una liga para tomar asistencia. No es necesario. Cuando ustedes entran a la reunión, nosotras las registramos como que están en la sesión. Muchas gracias. Ya no están. Gracias, entendido.